Pero ¿qué pasó? Pasó de que ese tremendo flagelo avivó la inteligencia de los hombres y empezamos a pensar que el hombre no era un objeto, sino que era el eje central de la humanidad. Una concepción que ya la decía Juan 23 en su magnífica obra Mater Magistra, donde el hombre es el centro digamos, en la universalidad en la cual está inmerso, oponiéndose en cierta manera a lo que decía Ortega y Gasset, de que el hombre era masa. Estas concepciones modernas que dieron nueva fuerza intelectual para salvar al hombre mismo. Claro. Es decir, una autodefensa llegó a hacer que empezáramos a crear un derecho supranacional. Los nuevos adelantos de las comunicaciones, prácticamente el progreso había borrado las fronteras. La rapidez con que de las noticias, la rapidez de las comunicaciones. Entonces hicieron de que el globo terráqueo ya no sea divisiones de pueblos, sino que sea la humanidad. Y entonces había que pensar en el concepto de humanidad. Es el origen del derecho internacional supranacional, del derecho humanitario obligatorio. Entonces, con ese concepto se logró de que los países empezaran a respetar al hombre a través de pactos, tratados, convenciones, declaraciones, en la cual los países se iban adhiriendo a esas concepciones modernas, pero a la vez quedaban obligados, supranacional, quedaban obligados a respetarla y no desaparecía aquel vetusto concepto de que el pueblo es soberano y hace lo que se le ocurre dentro de sus fronteras. Ese centralismo que provocó los abusos de las grandes dictaduras, que el comunismo, el nazismo, el fascismo, hizo hacer de que se rompiera, digamos, aquel duro concepto y entonces empezar a pensarse en un derecho internacional que obliga a los estados parte. Vale decir que ya prácticamente el estado parte no puede hacer lo que se le ocurre. Bien, en este concepto que acabo de decir, en esta concepción moderna, es donde se revaloriza, digamos, aquella otra concepción de la soberanía, de que el pueblo podía dictar su propia ley. Eso está perfecto, está dentro de la democracia, pero siempre del sistema representativo, republicano y federal. El pueblo no gobierna por sí, sino por medio de sus representantes. Entonces, los que tan ligeramente esbozan el principio de decir que está de moda, digamos ahora, por lo menos en esta región, donde existe una política de populismo, de clientelismo, para conformar a las masas, darle la ilusión al pueblo de algo que verdaderamente es irreal. Vos también podés hacer justicia. Y ahí es donde, ¿no? Terrible. Y ahí es donde pretenden traer al pueblo, digamos, el pueblo en el concepto vulgar y silvestre, el hombre de la calle, que se siente y se convierte en juez sin saber lo que es justicia, sin tener idoneidad, sin tener una ecuanimidad racional de una cierta cultura como para que pueda evaluar con cierta certeza las conductas humanas, con desconocimiento de sociología, de psicología, de derecho. Un hombre común que se va a guiar por su íntima convicción, por lo que a él le parece. Pasto fértil, muy fértil, a las elocuencias de los fiscales o a las elocuencias de los defensores, que van a ser los que lo van a convencer, en cierta forma. Por lo tanto, ya están, digamos, podríamos decir, condicionados intelectualmente a lo que puede decir el fiscal, a lo que puede decir la habilidad del defensor, para ir a tomar partido, pero no de su propio conocimiento de decir, ¿por qué este hombre mató?
O analizar la prueba. Claro, lo más grave todavía, analizar la prueba. ¿Por qué este hombre mató? Entonces esta persona, sin la idoneidad que exige la Constitución, para todo cargo público. Exactamente, sí. Y el ser jurado es un cargo público. Exactamente. Sí. Al faltarle la idoneidad estamos violando un principio constitucional. Esta persona, por su íntima convicción, va a pensar lo que se le ocurre y muy simplemente, como no está comprometido ni obligado a dar razones, lo cual le va a servir como un manto de impunidad de su torpeza, porque si yo no estoy obligado a decir razones, lo que se me ocurra lo digo. Entonces me va a caer en simpatía o no decir culpable o inocente, según digamos, la parte teatral en la cual se va a desenvolver el jurado. Sí, que eso es lo que más le va a llegar a los jurados. Exactamente. Entonces, en una intimidad casi retrotrayéndonos a la Inquisición, a la Edad Media, donde estaba la brujería, donde estaban todas las cosas secretas. Acá también volvemos al secretismo, volvemos a la enigmidad, volvemos al no dar razones, volvemos a no saber nunca por qué tomo una decisión tan grave y digo culpable o inocente. Pero yo me siento totalmente desmoralizado por la sencilla razón de que es culpable o inocente y no me motiva, violo otra disposición de la Constitución Nacional, que todas las resoluciones judiciales tienen que tener un motivo o decir un porqué de lo que así sucede. Doctor Tejeda, en su provincia natal, Córdoba, implementaron un sistema, el jacobino, o mixto, ¿no? ¿Puede explicarnos si usted está de acuerdo? Bueno, en principio sí. Además, es verdaderamente un acto de justicia y hay gente capacitada. Por empezar, que se mantienen los 3 jueces o los 5 jueces, según sea cómo se compongan las salas, que van a hablar. Y se adhieren a ellos representantes que tienen su opinión, pero en realidad el análisis serio lo van a hacer los jurados, Claro. los jueces letrados. Además, no se viola ninguna de las disposiciones constitucionales ni la de los avanzados derechos humanos. Por ejemplo, la motivación, se motivan las sentencias. Si se motiva la sentencia, cosa que en el jurado popular no, tengo abierta la posibilidad de la segunda instancia. Sí, la apelación. Es decir, las apelaciones ante de acuerdo a los tratados internacionales, y se los nombro, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o sea, el Pacto de San José de Costa Rica, sí, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, etcétera, etcétera, establecen con claridad la obligatoriedad de que los fallos deben ser fundados, motivados, para saber el ciudadano por qué, y a la vez darle la posibilidad que un tribunal superior lo revise. Todo eso se cumple en Córdoba. Por lo tanto, estamos completamente de acuerdo con la ley y con todos los más avanzados derechos. El problema es acá, en esta torpe invento que hicieron acá en Neuquén. Es una barbaridad jurídica. Que explotó a raíz del primer juicio. Claro, es una barbaridad jurídica. El individuo queda completamente, además, injusto. ¿Por qué? Yo cometo un homicidio, usted comete un homicidio y a un fiscal se le ocurre, porque no lo fundamenta seriamente, que le va a dar más de 15 años. Y otro fiscal se le va a ocurrir que me va a dar de 8 a 15 o de 8 a 25, como dice la Constitución, de 8 años como mínimo. A mí me manda a un jurado normal, y a usted, porque se le ocurrió 15 años, lo va a mandar a un jurado y lo va a anular. Usted y yo somos los dos ciudadanos argentinos. Sí. Los dos somos iguales ante la ley. Sí, claro. Sin embargo, hay una tremenda diferencia. A mí me van a dar todos los derechos humanos de saber por qué me condenan y poder apelar. A usted le van a anular el derecho de saber por qué lo condenaron y le van a anular el derecho de apelar. Es decir, se entroneza la injusticia. Y la Constitución no dice eso.
Por eso es inconstitucional desde todo punto de vista. Y en la única forma que admitiríamos la vigencia de este sistema sería reformando la Constitución y denunciando todos los tratados internacionales. En una palabra, volvernos intelectual y jurídicamente a las cavernas. Claro, porque además ahora está incorporado en la Constitución Nacional. Sí, señor. Son artículo 75. El 75, inciso 22. Doctor Tejeda, hay un caso que me llama la atención, que se lo conoce como la Declaración de Pulmarí, que es donde le transfieren a los pueblos originarios que juzguen bajo sus leyes, como si no fuesen argentinos. ¿Nos puede decir qué opina respecto de eso? Voy a decir algo, digamos, bien popular, ¿no? Es un hermoso disparate jurídico. Es un disparate, pero, digamos, insostenible. ¿Y por qué digo que es un disparate? En primer lugar, que me preocupa que funcionarios públicos, hombres de derecho, entre comillas, por lo menos son abogados, alguna vez habrán estudiado en la universidad, supongo que habrán rendido las materias con seriedad, la habrán estudiado con seriedad, y el ABC de la democracia, de la libertad y del derecho es precisamente la igualdad entre los hombres. Ya en la asamblea del año 13 se decía que aquí no hay fueros personales, no hay cuestiones de sangre, somos todos iguales ante la ley, no hay fueros personales. El título de nobleza. Claro, los títulos de nobleza desaparecen. Todo individuo que nace en este territorio a partir de hoy es argentino. Y como tal tiene todos los derechos y todas las garantías que da la Constitución Nacional, sin preguntarle ni etnias, ni raza, ni religión, ni creencia, ni lo que se le ocurra. Igualdad ante la ley. Es uno de los más hermosos principios que nos igualiza a todos, que nos pone a todos en el mismo nivel. Sin embargo, la Asamblea del año 13 anuló los fueros personales. ¿Qué son los fueros personales? Bueno, los fueros personales era un privilegio que tenían en la época de la nobleza, de que los nobles sean juzgados por los nobles, los abogados por los abogados, los universitarios por los universitarios, etcétera. Quiere decir que por sus distintas conformaciones intelectuales o de grupo, eran juzgados por eso. Acá se acabó. La Asamblea del año 13 dijo, no hay más fueros personales, somos todos iguales. Bueno, volvemos al siglo XXI, y como recién dijimos que dimos un paso muy grande al oscurantismo de la Edad Media, acá venimos a dar otro paso, y lo dio nuestra simpática provincia de Neuquén, donde estableció en la Declaración de Pulmarí que le reconocen y le delegan jurisdicción penal para que traten por sus pares los delitos de menor cuantía, robo, lesiones, hurto, etc. Verdaderamente bochornoso. ¿Por qué? Porque el ciudadano que nació en Pulmarí, que es digamos, de una colectividad de origen, que ahora, no solamente eso, que ahora parece que quieren tener hasta la bandera, cuando nos descuidamos van a pedir la libertad y la independencia. Se van a sesionar. Porque si seguimos así. Entonces, ¿cómo le vamos a dar? Vamos a delegar la jurisdicción. Y la Constitución de Río Negro, y no solamente la Constitución de Río Negro, sino el derecho procesal, establece que es indelegable la jurisdicción. Señor, usted nació en Pulmarí, en La Quiaca, en donde sea, usted es argentino. Y si es argentino, está igual desde todos los argentinos. Porque con ese criterio pueden venir ahora los gitanos y decirnos, yo quiero que los gitanos también nos den nuestra jurisdicción. Vamos a decir los hinchas de Boca. Bueno, sí, señor, todos los hinchas de Boca, yo quiero que me juzguen los hinchas de Boca. Y entonces entramos en un despiole intolerable, casi risueño, digamos, de un desarme, digamos, jurídico, de lo que está bien perfectamente establecido en la Constitución Nacional. Es una torpeza que es inaceptable. Sin embargo, existe. Sí. Y eso es lo que, bueno,
tenemos que trabajar para que no ocurra, porque son muchos los abogados constitucionalistas que opinan como usted. Bueno, a mí me congratulo, pero lo que me llama la atención el que no opine, no es porque quieren que opine como yo, sino porque analicen la Constitución. Exactamente. Que la Constitución es la que nos manda y nos ordena todas estas cosas. Lamentablemente, doy un motivo, siempre busco un motivo. Acá hay una cuestión eminentemente política, o sea, de clientelismo. La justicia de disposición, vengan todos a hacer juicio por jurado para tener más votos, a los de Pulmarí, a todas las digamos, esas orígenes. Que hay un detalle también bastante interesante. Sí. A mí no me gusta eso de pueblos originarios. Pueblos originarios somos todos. Los míos y antecedentes de Andalucía, por medio de mis abuelos, estoy hablando de los visigodos. Sí. Y yo soy de los pueblos originarios de los visigodos. ¿Qué pueblo originario? Yo nazco en Argentina, soy argentino y punto. No hay otra cosa para pensar. Entonces eso de pueblos originarios, de que sean de ahí, eso se daba, ¿sabe dónde se puede dar? Con seriedad, en las comunidades indígenas culturales, civilizaciones. La civilización azteca, la civilización de los incas, la civilización de los mayas. Esas sí eran verdaderas organizaciones y civilizaciones como eran las egipcias en Europa o allá en África. Ahora bien, esa civilización sí hay que respetarla, pero las tribus argentinas eran nómades, vivían de la caza y de la pesca. No tenían todavía cultura porque no tenían ni siquiera escritura. No han dejado nada más que tradiciones orales. Entonces, podemos decir, con ese criterio es lo mismo que todos los inmigrantes que vinieron acá. Entonces, si habla pueblo originario, van a decir, los italianos, bueno, yo quiero que me juzguen por Italia, porque son de los pueblos originarios italianos. Y los andaluces, bueno, por España. Y los franceses por Francia. Es una torpeza. No cabe en la menor idea. Además, se viola la Constitución. Se viola la igualdad ante la ley. Se viola la delegación de la jurisdicción, que es indelegable. Se violan numerosos artículos de la propia, Código Procesal de Neuquén. Lo tienen establecido y a la vez tienen contradicciones tremendas. Porque el mismo Código de Neuquén dice es indelegable la jurisdicción. Y la delega. Y acaban de delegarla por una declaración de Pulmarí. Bueno, y tratando de finalizar esta clase magistral que usted está dando, ¿cuál para usted sería el sistema más apropiado en las causas penales? ¿Qué tipo de tribunal? El que se está utilizando en Córdoba. Desde luego descartamos el que eligen a gente que no tiene la menor idea y bueno, no pueden justificar nada en la impunidad, como dijo usted. Bueno, su opinión en eso. Yo estimo, dada mi larga experiencia, que cumplo más o menos 55 años de defensor y después de haber incursionado en los tribunales de Córdoba, de Buenos Aires y últimamente de este hermoso valle, yo llego a la conclusión, dada mi experiencia, de que el mejor sistema es el sistema de los jueces letrados. Pueden ser 3, pueden ser 5, el número no interesa. Lo que interesa es la calidad de jueces. Claro, y aquí, especialización. Claro, y aquí voy a poner el dedo en la llaga. Póngalo. En la Argentina, desgraciadamente, no todos los casos son iguales, hay honrosísimas excepciones. Pero las que no lo hay, las puntualizo. En la Argentina se es juez por 2 motivos, popularmente pensando. Primero, por esnobismo. Queda muy bien. Soy juez federal, soy juez provincial, tengo un bill de inmunidad en el bolsillo, ¿y quién me toca la nariz? El otro, por conveniencia económica. Pero tengo el estudio, me muero de hambre, ¿por qué no me conseguís un cargo de juez? Yo tengo un buen sueldo. Pero tanto a uno como a otro, no le tomaron examen a ninguno de los dos. Examen en seriedad. Tipo como hace la ley de enjuiciamiento española, que se televisan los exámenes. Oposición, capacitación,
Usted va a ser juez penal, señor. ¿Qué escribió usted en su vida sobre derecho penal? Claro. ¿Qué títulos académicos, maestrías tiene realizados? ¿Cuáles son sus inquietudes intelectuales? Usted me dice que hace 10 años está en la calle. Muy bien, tiene un bagaje maravilloso por el conocimiento de la realidad social. Entonces no vamos a tener casos, tristes casos, de que se ha llegado a juez sin salir a la vereda. Entré como pinche en un juzgado, estudié Derecho, me recibí de abogado, hubo un concurso de secretario, me hice secretario, hubo un concurso de juez, me hice juez. Hay muchos Y de no, esos, doctor. hay muchísimos, y no conocen la vereda de enfrente, Claro. no conocen una bella miseria, no tienen la realidad entre sus manos, no tienen calle. Y al no tener calle le falta uno de los elementos más importantes para estar capacitado para poder jugar, tener la vivencia de la vida social en todos los extractos, como los hacemos los que estamos en la calle. Yo tengo acá 25 años, ya 54 años que se he llenado siempre mi estudio de gente y conozco el dolor de toda la gente, en todos los colores y en todos los sentidos. Sufro a la par de ellos cuando vienen madres con problemas de sus hijos, o hijos que se perdieron en la batalla, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo tengo conocimiento de la realidad social, estoy encarnizado, intelectual y realmente con el entorno donde yo tengo que administrar justicia. Por eso digo, el sistema es bueno, pero es más importante es la calidad intelectual, profesional y de formación que debe tener el individuo que tiene la responsabilidad tremenda de administrar justicia. Doctor Tejeda, no nos queda más que agradecerle por habernos recibido en su estudio y por esta magnífica interpretación de la Constitución, de lo que es factible y de lo que no es factible y qué es lo mejor. Y sobre todo debemos recalcar, desde el año 1813, somos todos iguales ante la ley. Preferimos seguir siendo todos iguales ante la ley. Correcto. Gracias, doctor. Muy amable, sus órdenes. Buenas tardes. Bueno.